Bienvenidas y bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa semanal de Ética Ciudadana. Hoy vamos a conversar sobre la ética y la experiencia en la tecnología, para lo que vamos a contar con el filósofo y docente universitario Israel Peralta. Hola chicos, Leonardo, Mario, miren a Mario aquí. Reapareció Mario aquí. Reaparecí, pero estaba cerca. Son las complicaciones de la vida, las complicaciones, los desafíos éticos. Ajá. Pongan en los comentarios todo lo que extrañaron a Mario. Pues hoy vamos a estar tratando este tema tan importante en un mundo en el que nos abrimos a tantos desarrollos tecnológicos, en el que la ética como disciplina que se pregunta por los fundamentos que orientan a todas las disciplinas del ser humano, tiene preguntas también para los desarrollos tecnológicos que hay en la sociedad. Así es. Y hoy tenemos como invitado al profesor Israel Peralta, y quien, bueno, tiene su experiencia en el área de un instituto tecnológico, ¿no? Enseñando ética a un instituto tecnológico, en este caso el Instituto Tecnológico de las Américas. Y bueno, es interesante porque es una experiencia que usualmente no es, pues, tan vista, ¿no? Usualmente se piensa que la ética no tiene mucha relación con la educación tecnológica, o que los estudiantes que se dedican a estudiar carreras tecnológicas pues no tienen por qué recibir formación en ética. Entonces, bueno, vamos a ver por qué es importante, cuál es la relación que hay entre la educación ética, la educación tecnológica y la ética y la experiencia tecnológica, ¿no? Y es precisamente retomando cada una de las actuaciones del ser humano, de las actividades del ser humano, donde se comprometen principios y valores, donde se comprometen decisiones que están fundamentadas en alguna orientación de la vida. Y la ética se hace esas preguntas. La tecnología es una actividad humana, y toda actividad humana de fondo está orientada por algunos principios por los cuales se opta. ¿No? Y está también el temor que tenemos y tienen ustedes y tenemos también nosotros a que llegue la máquina a reemplazarnos. ¿Será posible que la tecnología, la ingeniería robótica, la inteligencia artificial nos reemplace? Quédese ahí y coméntenos en los espacios de interacción con nosotros. ¿Qué piensan ustedes? ¿Piensan ustedes que de aquí a 5 años, a 2 años o en la actualidad ya las máquinas van a empezar a suplir todas las necesidades humanas? Y qué bien sería si realmente en esos procesos de desarrollo tecnológico vienen orientados por buenas, digamos, principios y fines que nos conduzca a un bienestar colectivo. Al final, que no venga ni el reemplazo de las decisiones humanas, ni tampoco las manipulaciones por algunos sectores que puedan tener intereses muy espurios o muy individualistas. Así es. Así que quédense ahí, que en breve volvemos con nuestro invitado del día de hoy. Gracias por permanecer con nosotros en este su programa de Ética TV. Y como le decíamos, está con nosotros el amigo Israel Peralta, docente en el Instituto Tecnológico de las Américas, y que venimos a hablar con él sobre este tema tan importante de la ética y la tecnología. Bienvenido, Israel. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Leonardo. ¿Verdad? Para mí realmente es un placer poder compartir este espacio de reflexión sobre estos temas, estos tópicos tan interesantes, tan importantes, ¿verdad?, para nuestra sociedad y para el mundo entero, ¿no? Así es, en un mundo como el de hoy, donde toda la revolución tecnológica y de las comunicaciones, pero de la tecnología en general, orienta y nos, de alguna manera, tiene tanto impacto en la vida cotidiana de la sociedad y de los individuos. Primero que nuestros televidentes sepan algo de ti, Israel, ¿de dónde tú vienes? Bueno, nací en Constanza. Naciste en Constanza. Sí, soy nativo de Constanza y ya llevo, ¿verdad?, unos años aquí, más de 22 años radicado aquí en la ciudad de Santo Domingo. Y bueno, estamos ahí colaborando, ¿verdad?, en el Instituto Tecnológico de las Américas. Llevamos ahí un gran tiempo, una gran experiencia en el área humanística. Y también, pues, colaboramos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Y en el área humanística, desde el ITLA específicamente, ¿tú te encargas de qué? Para que nuestros televidentes sepan. Claro que sí. En el ITLA colaboramos en las materias de ética. Es importante señalar que el ITLA, yo creo que el ITLA, Leonardo, es tal vez la única institución del país, no sé si del mundo, que presta tanta atención a lo que es la formación en ética. En el ITLA tenemos 4 materias en el área de ética para los futuros tecnólogos. 4 niveles. 4 niveles de ética, sí. Son, digamos, aplicaciones, ¿no? Tenemos una materia en el área de la persona, es una ética 1, ética de la persona. Ahí entonces nosotros tratamos de enfocar la ética hacia lo que es ese autoconocimiento que deben tener los futuros tecnólogos de sí mismos, ¿sí? Tomando la idea, ¿verdad?, de Tales de Mileto, el primer pensador, que decía que la cosa más difícil del ser humano es conocerse a sí mismo. En ese sentido, entonces, entendemos como necesario el que el tecnólogo pueda tener, ¿verdad?, conocimiento de sí, para un poco poder luego desarrollar unas destrezas que son las que le van a permitir entonces orientar esas habilidades, ¿no?, valga la redundancia, en función de los conocimientos tecnológicos. ¿Y tú cómo llegas al tema de la ética? Vamos a seguir en esas dimensiones que se desarrollan, esos 4 módulos que desarrollan desde ITLA, pero ¿cómo tú llegas? ¿Cómo llega Israel a un interés por formarse en el tema de la ética? Bueno, lo primero que debo decir es porque soy filósofo, ¿verdad? Entonces, atendiendo a las grandes problemáticas o los problemas fundamentales de la filosofía, del ser, del conocer, del actuar, entendí, ¿verdad?, que podía orientar lo que tiene que ver con mis conocimientos en el área de la ética, específicamente en el ITLA, y tomando en cuenta de que el ITLA es una institución cuya naturaleza, ¿verdad?, es tecnológica, todas las materias, todas las carreras están en este sentido orientadas, ¿no? Entonces, y atendiendo a la naturaleza misma de ella y a los conocimientos mismos míos, a la formación en filosofía, entonces creí oportuno, ¿verdad?, poder formar parte de esta institución y así entonces ha sido. Desde esa perspectiva tan... Exactamente. Que algunas personas creerán, ¿y qué tiene que ver? ¿Cómo va a ser? Voy a enviar a mi hijo a estudiar, o un joven dice, voy a estudiar tecnología y me van a dar 4 módulos sobre ética. Y que tú decías que el primero tiene que ver con ese conocimiento de la persona. Sí. Sí. Luego hay un segundo nivel. Hay un segundo nivel. Que tiene que ver con... El de la ética 2. Ética... La ética 2 entonces está enfocada en lo social. Ok. Ahí entonces nos detenemos después que el estudiante adquiere esos conocimientos de sí, que aprende a conocer esos rasgos biológicos que responden a los temperamentos, ¿no?, de la persona, cuando ya forja ese carácter, en fin, cuando define su personalidad. Porque es importante destacar, Mario, Leonardo, de que no podemos nosotros pretender modelar, digamos, las consecuencias de nuestras acciones si no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, lo primero es destacar esa facultad, esa capacidad que nosotros tenemos como personas y, sobre todo, estudiar, ¿verdad?, nuestra personalidad. Sí, de qué seríamos capaces, pero cuál es, digamos, la capacidad misma que tiene el ser humano en función de esa racionalidad de la que nos hablaba Aristóteles en la antigüedad. Esto un poco para poder manejar nuestra conducta en medio de una sociedad. Y entonces la ética 2, que es una ética social, ahí entonces nosotros le damos los tópicos, los orientamos todos hacia ese sujeto inmerso en una sociedad, cómo orienta su conducta, cómo de alguna manera hace vida común, cómo se relaciona con los demás, sobre todo el tema de los derechos y deberes, el sentido de ciudadanía, ¿sí?, la ética ciudadana. Correcto. Ahí le prestamos mucha atención a esa parte. Y también un tema fundamental que de repente hoy día tenemos que verlo como un tema neurálgico por lo alarmante que es el medio ambiente. El tema del ambiente, dentro de ese programa manejamos y entonces le hacemos ser consciente de que la preservación de los recursos naturales también es parte de los deberes y los derechos nuestros. Claro, claro. Luego entonces hay otro nivel que me imagino que ética que tiene que ver con la práctica tecnológica propiamente hablando, ¿no? Bueno, hay una tercera ética. Esa ética está orientada a los valores, es la ética en valores.
Uno diría, pero bueno, desde la ética uno, desde la ética de la persona, la ética toda, en sentido general, nos habla de los valores. Ajá. Bueno, en esta ética entonces nosotros nos concentramos y le aplicamos entonces un sentido axiológico. Además de la ética como disciplina de la filosofía, que Ajá. estudia, ¿verdad?, el problema del actuar, entonces profundizamos un poco en las virtudes, los valores y todo ese tipo de cosas. Y ya entonces un poco vamos introduciendo al estudiante hacia lo que es la ética 4, que es la que nosotros le denominamos la llamada ética profesional, que es la que está en todas las universidades, sí, ¿no? sí. Nosotros, Pero que esa es la en un instituto tecnológico tiene que tener una Exacto. marcada Entonces, tendencia a la tecnología. exactamente. Entonces, todas estas éticas o estos enfoques lo que buscan es desarrollar todo un proceso de formación en los futuros tecnólogos por la necesidad misma, ¿verdad? Y la importancia de que el tecnólogo pueda, ¿verdad?, ser capaz de poder orientar esos conocimientos tecnológicos hacia lo que es el bien de la sociedad. El bien común y el bien colectivo. El bien común. Así es. ¿Desde cuándo está el ITLA con ese programa en el que tiene cuatro módulos? Desde durante sus toda la inicios. formación? Excelente. Estamos hablando de que el ITLA forma en ética desde sus inicios, hace más de 20 años ya. Interesantísimo, porque muchos de nosotros, algunos que estudiamos en Politécnico, esa dimensión no es que está tan desarrollada y sistematizada como tú nos lo acabas de decir. Y que venimos más bien de escuela en el que estábamos más bien formados por los religiosos, te daban algo de los religiosos, pero esa articulación de todo lo que ha sido el desarrollo humanístico sobre los principios fundamentales que nos conducen hacia la justicia, hacia el bien común, no era que era sistematizada en materias que puedan acompañar la profesión. Así que felicidades a Litla y a ti que estás en esa dimensión. En el marco de ese programa de formación, tengo entendido también que el ITLA además realiza unas actividades extracurriculares que tienen que ver con la ética. Digamos que el evento estelar es una semana de la ética, ¿no?, que celebra el instituto, ¿no? Entonces, por favor, explícanos. Ese evento se va a celebrar la semana próxima, ¿no? Los días 29 y 30, creo 30, que 31 de marzo. 31 de marzo. Es correcto. Ajá, entonces explícanos en qué consiste la Semana de la Ética, ¿no? Claro que sí. Atendiendo, ¿verdad?, a la naturaleza de la institución y a lo que nosotros venimos desarrollando a través de la formación humanística en ética, el Departamento de Ciencias Básicas y Humanidades viene desarrollando este tipo de actividad. Ya tenemos 11 años. Ahora en este año celebramos la 11ª Semana de la Ética. Es un espacio de reflexión. Toda una semana adornamos el ITLA, por supuesto, cuando estamos en la presencialidad, ¿no? Ahora un poco ha cambiado por el tema de la pandemia. Pero es un evento que nosotros pues dedicamos a los estudiantes que son, ¿verdad?, los protagonistas de todo este proceso, y donde también a ellos se les presta como un espacio de reflexión y también de desarrollo de esas iniciativas, de esas propuestas. ¿Qué hacen los estudiantes en esa actividad? Por ejemplo, motivados por sus profesores y en función de la naturaleza del evento y de las materias de ética, ellos tratan de vincular lo que es la dimensión ética con lo que es el conocimiento científico-tecnológico. Entonces, tomando esos dos elementos, ¿verdad?, de base, de plataforma, ellos tratan de crear unas propuestas tecnológicas y desarrollan iniciativas interesantísimas ahí. Hay proyectos ahí que solamente les ha faltado ahí buenos patrocinios, pero son ideas novedosas, interesantísimas, como parte, ¿verdad?, de los conocimientos de ellos, y que en este escenario, ¿verdad?, ven la oportunidad y, bueno, empiezan a desarrollarlo. Y es interesante poder verlos a ellos cómo pueden, a través de esas iniciativas, poder hacer aporte. ¿Tú nos puedes decir, como un ejemplo muy concreto de alguno que te haya llamado la atención en estos años, de elementos que durante la Semana de la Ética los estudiantes hayan creado con la tecnología, orientado hacia la explicitación o desarrollo de un principio o de valor ético? Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, son muy dados a crear aplicaciones, ellos, en estos eventos y páginas web, con diferentes fines, ¿no?, en función de la ética. Si le pongo un ejemplo, allá ahora mismo funciona lo que es un sistema de transporte. En sus inicios esto generaba muchos problemas porque los estudiantes hasta tenían que hacer muchas filas para adquirir el ticket que le permitía entonces abordar. Pues grupos ahí de estudiantes empezaron a desarrollar ahí aplicaciones que les permitían entonces solicitar, comprar el ticket
por ahí por la aplicación, reservar, pagar y a través de la misma aplicación poder ver las rutas de la guagua, por ejemplo, de transporte, donde iba, por los lugares que iba, donde se detenía, antes de llegar Uber a la República Dominicana, estamos hablando, o sea que no había ninguna idea de esto. Ya en el ITLA nosotros estábamos desarrollando esa parte. Ya estaban desarrollando esa app. Así es, así es. Y así como ese proyecto, muchísimos otros. Hay de hecho uno ahora que se lanzó, y el lanzamiento fue el año pasado, llamado ProtoScanner. Claro, ya este es, ¿verdad? A ver, ¿de qué se trata? ProtoScanner es un proyecto, ya este no salió de los estudiantes per se, sino del ITLA como institución, ¿no? Y que ha sido un proyecto, ¿verdad? Innovador. Salió el año pasado. ProtoScanner consiste en el diseño, la fabricación y el seguimiento de lo que son las prótesis de estas personas que ya han perdido, ¿verdad? Y ya son consideradas que están ya, ¿verdad? Que tienen una discapacidad motora. Tienen una discapacidad motora, en fin. Y entonces esto le ha limitado, le ha impedido poder ejercer un trabajo o poder tener una vida común, normal. Como un principio ético ahora en la sociedad nuestra que implica la inclusión y el derecho que tienen también las personas que padecen algún tipo de discapacidad, en este caso motora. La tecnología se pone al servicio de estas personas. Una vez la tecnología puede ponerse al servicio de quienes más tienen o más pueden. Al contrario, cuando la tecnología es también un mecanismo para la inclusión, para el empoderamiento, para asistir a aquellos que están al margen, entonces realmente la tecnología adquiere y la tecnología se pone al servicio de estos principios. Así es, y algo particular, Mario, también de este proyecto específicamente, porque nosotros decimos, y es así realmente, la tecnología no es barata, es costosa, es cara, principalmente en nuestro país, ¿verdad? Considerado como un país consumista, tal vez al extremo en todos los sentidos. En este sentido, ¿verdad? Este proyecto también, porque hay muchas personas sobre todo que han perdido, ¿verdad?, facultades de alguna parte de su cuerpo, y entonces generalmente son personas de escasos recursos, pues entonces no tienen ninguna posibilidad. Como este tipo de personas logran tener una vida, ¿verdad?, más integrada a la sociedad. No hay forma. Y lo particular que quiero señalar de este proyecto es que ha tenido el apoyo del gobierno central y también de lo que es SENASA. Así que esto se le otorga a las personas que lo necesitan de forma gratuita. O sea que es un aporte de parte del ITLA, junto, ¿verdad?, a las instancias, al gobierno, para la misma sociedad. Así que ahí estamos viendo cómo la tecnología cobra sentido. No, es algo importante también desde el punto de vista de una institución de educación, porque con mucha frecuencia se piensa en las instituciones de educación básicamente como con la misión de preparar personal para el mercado, ¿no? Solamente con un fin totalmente instrumentalista. Y yo creo que, bueno, especialmente en una sociedad como esta, con tantas necesidades sociales, ¿no? Las instituciones de educación superior tienen un compromiso también con ayudar a reducir el problema de la inclusión, y no solamente formando a las personas, sino haciendo ese tipo de programas que tienen un impacto directo en pues la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Hay otro tipo de ejemplo que tú tengas de algo que los estudiantes se hayan planteado como un valor, un principio, un objetivo de mayor humanización, de justicia, y que hayan utilizado la tecnología como para poner en efecto, en acto ese principio? Bueno, se han creado portales. ¿Portales para promover qué? Para promover, por ejemplo, la justicia. Ahora mismo en este evento hay un grupo de estudiantes que se está preparando también y piensan proponer el portal de la Junta Central virtual. Entonces, ahí leí en estos días que ya la Junta Central como que está tratando de incluir dentro de todos los servicios que ofrecen, ¿no? Lo que es la disponibilidad de lo que son los documentos personales en las manos de las personas, o sea, que no tengan que ir. Los estudiantes están desarrollando ese tipo de tecnología en un portal, entonces que ellos viendo están la ahí. Necesidad de los ciudadanos que tienen dificultades para eso, cómo hacer que esté accesible porque hay muchas personas que no pueden ir a un centro, por ejemplo, a una oficina a buscar un documento y lo necesitan. Y generalmente, como ustedes saben, conocemos, la realidad nuestra es una realidad muy compleja y casi todas las oficinas, principalmente, ¿verdad?, públicas,
sobre todo esta que demandan de documentaciones y eso, generalmente hay una aglomeración ahí de personas y muchas otras que dejan de hacer, ¿verdad?, diligencia precisamente por alguna limitación. Entonces van a tener ese servicio ahí. Muy bien. Bueno, tenemos que hacer una pausa, Israel. Ustedes quédense con nosotros que en breve volvemos. Estamos en su espacio de Ética TV, su espacio de Ética Ciudadana, abordando el tópico de la ética y la experiencia tecnológica con el profesor Israel Peralta. Israel, en el segmento anterior conversábamos sobre los programas, ¿no?, de intervención social, ¿no?, que diseña el Instituto Tecnológico de las Américas. Y bueno, nos hablabas, por ejemplo, de un programa muy interesante de prótesis, ¿no? Así es. Que ayuda a las personas que han perdido algún órgano, ¿no? Y que, bueno, es un mecanismo que tiene de incluirse, ¿no?, en la sociedad, integrarse a la sociedad a través de un trabajo, bueno, que se hace desde el instituto, ¿no? La tecnología puesta al servicio del ser humano. Y la eficientización del transporte. Exactamente, correcto, correcto también. Utilizar una aplicación creada por los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otros programas de ese tipo, con esas características, también se han elaborado desde el Instituto Tecnológico de las Américas? Perdón, y todo el tema también de la documentación, que también nos hacía referencia, o sea, esa inquietud tan... Así es. Mira, Leonardo, han habido muchas iniciativas, muchas propuestas. Los estudiantes son buenos cuando uno les da la oportunidad, y eso es parte, ¿verdad? Creativos. Que sean creativos, sobre todo. Innovadores. Los estudiantes del ITLA son muy buenos, son muy creativos, y se les da la oportunidad. Y precisamente este evento del cual hemos hablado, ¿verdad?, sobre la Semana de la Ética, se presta precisamente para este tipo de escenario. Además de las conferencias también que llevamos a cabo con invitados, en fin. Pero respecto a tu pregunta, han habido iniciativas inclusive para desarrollar energías renovables. Tú sabes que esto ha sido, ¿verdad?, uno de los grandes problemas, no solamente de la sociedad dominicana, Mario, del mundo entero, el planeta. Hoy estamos sufriendo el gran fenómeno del calentamiento global. Correcto. Y el calentamiento global no es más que la manifestación de la misma naturaleza en función de cómo nosotros actuamos con ella. Ella nos responde en función y a través de distintos fenómenos naturales. Y de alguna manera dice que hemos ido tomando decisiones que nos llevan a mal camino, a mal fin, a un destino que no nos conviene a ninguno. Así es. Entonces el hombre como que no es consciente del daño, ¿verdad?, y el efecto, el impacto negativo que esto está teniendo para con su propia existencia. O grandes ¿verdad? intereses que todavía luchan por preservar los beneficios, que le hacen un uso irracional e injusto. Así es. En una relación armoniosa con la tierra, nuestra casa. Así es, nuestra hábitat. Han desarrollado ese tipo de proyectos de energía renovable, ¿verdad?, una manera, ¿verdad?, también de poder hacer frente a este fenómeno, a esta situación. Y han, por ejemplo, en el caso de los recursos, el agua, han creado también algunas iniciativas que buscan convertir el agua salubre, ¿verdad?, convertirla en agua potable. Ah, excelente. ¿Sí? Cuando lo presentaron, hace como unos 3 o 4 años, lo presentaron unos estudiantes y a mí me pareció fabuloso. Sí. Transformar el agua salobre en agua potable, agua dulce, potable, que se pueda consumir. Que se pueda consumir. Sí, excelente. Increíble. Y entonces, este tipo de iniciativas que deben, ¿verdad?, contar con patrocinio, ¿verdad?, pero a veces se quedan, ¿no? ¿Qué cosa? A veces se quedan estas iniciativas en los estudiantes porque tal vez no logran calar y encontrar gran, ¿verdad?, apoyo. Pero se imaginan ustedes un tema tan importante como es el agua, en el que en una sociedad como la nuestra la gente no tiene acceso, no tenemos acceso al agua potable en República Dominicana. No tenemos que comprarla. Tenemos que comprarla. Sí, así es. Y la gente no tiene, la mayoría de las enfermedades en los sectores marginados vienen realmente porque no tiene agua potable. Hay estudios, de hecho, que arrojan unas estadísticas ahí que son alarmantes. Correcto. De la cantidad de hogares que hay en la República Dominicana que no tienen acceso al agua potable. Y una isla rodeada de mar, costas, donde pudiéramos utilizar el agua disponible
que es salobre, para convertirla en agua potable, eso sería algo magnífico. Y ricos que somos en recursos naturales, pero lamentablemente la acción, Y las cuando también decisiones tenemos nuestras. el tema de cómo se secan nuestras fuentes acuíferas de agua dulce en la isla, y necesitamos tener una tecnología que nos ayude a recuperar lo que tenemos, mar por todas partes. Es correcto, es correcto. Hay otro también, otro proyecto, ¿verdad? Innovador. Este sí un poco toca la parte ética, porque va orientado hacia la comunidad, ¿verdad? En el tema Pero de de los nosotros valores. Nosotros también Los tocamos otros toda la también, parte, pero son, porque por supuesto. eran de impacto ciudadano, que mejoran la calidad de la vida Y el de la acceso. gente y el acceso en una sociedad Desde luego, donde hay mucha inequidad. tienen un impacto social, ético, pero intrínseco, No, y que nace pudiéramos decir. de esa inquietud de poner a disposición de todos un recurso natural tan fundamental. Y lo otro es, además, que ayude también a la sostenibilidad del medio ambiente, al Así cuidado, o sea que es... La preservación. Nosotros Excelente. los dominicanos principalmente, que necesitamos desarrollar esa conciencia de la preservación de los recursos naturales, no estamos educados en ese sentido. Pero ibas a decir de otro, ¿cuál era? Bueno, iba a decir de otro que es también un portal que crearon, también, bueno, para ayudar también a los estudiantes, a todos los estudiantes de todas las universidades, o más bien los que aspiran a entrar a las universidades. A veces se les hace difícil, tal vez por la zona geográfica en que se encuentran, entonces no siempre tienen disponibles ahí todos los programas en función de sus intereses, en función de sus aspiraciones. Sí. Entonces iban a crear ahí un portal donde iban a tener todo el que entrara ahí, todas las informaciones en función de las carreras, todas las que ofertan las universidades y las instituciones de educación superior de la República Dominicana. Ese es un principio de democratizar la información. Exactamente. Y de hacerla disponible, pensando, y en eso la ética es uno de los principios clave de día, que tiene que ver con la solidaridad. Sí. Eso es aquello que también en los grandes principios de la Revolución Francesa, nosotros decíamos, la fraternidad, ¿no? Que podemos desdoblar en la solidaridad, porque todos somos parte de una misma familia humana. En la medida que yo me intereso, sobre todo por aquellos que están más en la exclusión, realmente estoy elevando mis niveles éticos, ¿no? Claro. Y que la de humanidad. Y que la ética procura eso, Tiene que ver con el otro. integrarlo, incluirlo a todos. Mi y sobre relación todo con el otro. el tema de las informaciones, que con no la esté otra. secuestrada, Correcto. sino que pueda llegar a todos. Así y es. que esté al servicio, ¿verdad?, de todos. Es uno de los fines de la tecnología, Así precisamente. es. Y entremos por ahí. Muy bien. Ahora que está, esos retos, ¿no? Sí. Leonardo, Israel. Sí. Pero bueno, antes de hablar de los retos, yo quiero continuar un poco con lo de la experiencia personal. Ok. Estábamos hablando, por ejemplo, de la Semana de la Ética, esa actividad extracurricular, pero ahora yo quiero que tú nos hables un poco de tu experiencia como docente, ¿no? En un instituto tecnológico, ¿no? Es decir, háblanos un poco, digamos, cuál es el perfil del estudiante, ¿no?, que asiste, en este caso, al ITLA, pero yo creo que tiene también unos rasgos, ¿no?, con cualquier estudiante que vaya a un instituto tecnológico, ¿no? Y tu experiencia como profesor de ética, porque no eres profesor de tecnología, No. sino de ética, ¿no? Háblanos de esa Y viene experiencia. este profesor, si yo vine aquí fue a estudiar tecnología y me vienen a hablar de esto. Sí, sí, sí. Generalmente me Sí. aparecen este tipo de casos. Sí. Hay otro también, sonreía por eso, porque el que me conoce, pero tú eres filósofo, ¿qué tú haces en una institución tecnológica? Claro, Digo, va el camarógrafo ya, y la camarógrafa, ay, que va a dar tecnología en eso, y que le viene a usted y que profesor de filosofía, ¿qué es esto? Díganle ustedes. Entonces yo le digo, no, lo que pasa, yo doy clase de, ¿verdad?, de mis conocimientos, lo que tengo, ¿verdad? Ajá. Y colaboro ahí. El tecnólogo necesita formarse como persona, porque el tecnólogo, antes de ser un tecnólogo, es un ser humano, es una persona. Y vive Entonces, con otras personas. Y vive con otras personas. Y entonces esos conocimientos que desde el punto de vista científico, tecnológico, desarrolla, tienen que estar orientados hacia los otros. Y yo le digo a los estudiantes, ustedes no se forman para ustedes mismos, se forman para otros. Yo me formé para ustedes. Y así sucesivamente, ustedes también están desarrollando unos conocimientos que luego tendrán que aplicarlos para solucionar los problemas de la comunidad, de la sociedad, del mundo. Porque eso es lo que en definitiva buscamos, Leonardo, Mario, con la tecnología, solucionar los problemas del ser humano y del universo en sentido general. Entonces, respecto a tu pregunta, Leonardo, mi experiencia en el ITLA es una experiencia formidable, porque estar ahí en un contexto donde los estudiantes se preparan para
desarrollar unos conocimientos propios de la ciencia, la tecnología, la aplicación de las técnicas y todo ese tipo de cosas. De repente, los estudiantes llegan y me encuentro con ese escenario que planteabas, donde los estudiantes, profesor, pero porque empezamos a hablar, ustedes van a ver 4 éticas, 3 éticas, hay una actualización del programa y hay 3. Sí, pero inicialmente eran 4 y todavía hay 4, sí. todavía hay 4. Esperemos que en lugar de bajar a 3 sean 5. Que subamos, ¿verdad, Manu? Sí, Que claro. la subamos, porque no es disminuir la formación del Y más ser en esta humano, sociedad que lo que necesitamos es elevar nuestros niveles éticos. que cada vez es más necesario. Claro. Entonces, pues yo les digo a ellos entonces, miren, es importante uno formarse como persona y la tarea mía como educador es tratar de colaborarles a ustedes un poco para que ustedes desarrollen la conciencia, sobre todo de sentirse necesitados de volver hacia ustedes mismos. Vivimos en una sociedad tan compleja, Leonardo, lo sabemos, ¿verdad? Una sociedad tan compleja, una sociedad, ¿verdad?, con tantas carencias, consumistas al extremo. A veces vemos personas que andan con celulares, con dispositivos electrónicos y todo eso, el común de los mortales, y uno cree que conoce que posee ese dispositivo, todo lo que tiene en sus manos. Sí. Y de hecho, este es uno de los factores, ¿verdad?, de la brecha digital que se crea. Entonces, en ese sentido, entiendo. ¿Sí? Si tú no lo formas para ser quien maneje el dispositivo, probablemente el dispositivo lo maneja él. Que sería Entonces, el mayor daño. ¿Qué es el mayor daño? Los que diseñan el dispositivo. Correcto. Exactamente. En lugar de tú manejar el dispositivo te maneja a ti. Entonces, Y si no tenemos esa formación, me imagino que ese primer nivel de formación ética te ayuda a ser sujeto y no Por objeto supuesto. de la tecnología. por supuesto, esa es la tarea más importante. Ayudarlos a ellos a desarrollar su ser, ¿sí? Encontrarse consigo mismo. El sujeto que tiene noción de sí, que tiene noción de unas capacidades, que conoce, ¿verdad?, sus habilidades, sus destrezas, y en función de esas destrezas, cómo orienta el conocimiento tecnológico. Sí, ¿Cómo los- orienta? ¿Cómo lo los orienta? Y los límites. Porque lo más importante no es yo demostrar de que yo soy capaz, Ajá. sino en función de esos conocimientos, cómo yo logro solucionar un problema social, un problema de otro, de la comunidad. Ahí hay un aspecto muy importante, el hecho de que, bueno, la tecnología te da una capacidad, un poder extraordinario, pero no todo lo que es posible o realizable, no todo lo que podemos hacer es Ético. ¿no? Ni O es deberíamos hacerlo. Exactamente. Entonces, ese es un aspecto fundamental, ¿no? que no O sea, todo lo que la misma tecnología que te permite hacer proyectos como lo que tú estabas mencionando, también te permite hacer, pues, prácticas, actividades que van en contra de lo que es el bien común. Entonces, ese también es un aspecto muy importante, porque la formación tecnológica per se no te da esa sensibilidad. Esa sensibilidad viene de una formación de carácter humanística. Totalmente Y por de eso es muy importante, siempre nosotros hemos insistido aquí, de que cuando hablamos de educación, de reformar los planes de estudio, de modernizar la educación, modernizarla no significa solamente que adecuemos, digamos, los nuevos dispositivos a la educación, que los integremos a los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también implica que nosotros tenemos que reflexionar sobre las implicaciones éticas de esas capacidades que nosotros vamos a instruir, ¿no?, en el estudiantado, ¿no? Es correcto, porque la ciencia, la tecnología en sí misma, están orientadas a los hechos, a los fáticos, a tratar de solucionar los problemas que forman parte de nuestra existencia. Pero ¿dónde entra la ética? En orientar esos hechos hacia el deber, hacia el ideal. Es decir, la parte ética lo que trata es de formar al sujeto, hacerlo consciente de lo que es él, de sus capacidades y de todo lo que él puede hacer. Sí, de hecho las disciplinas que como sociedad y como ser humano nosotros hemos ido desarrollando, lo que buscan es precisamente humanizar más la vida y crear sociedades donde realmente haya un bienestar colectivo. Y en la medida que cada disciplina es utilizada con ese fin, entonces la estamos utilizando éticamente. Así es. Y la disciplina da de sí lo que ella es, para lo que fue creada. Y eso es lo que busca la ética, desarrollar el carácter de cada disciplina que está orientado a humanizarnos más. Bien, pues nos están haciendo señas de que tenemos que hacer otra pausa, así que Israel, pues vamos a hacerla.
Quédense ahí con nosotros, en breve volvemos. Muy bien. Continuamos con su espacio de Ética TV abordando el problema de la relación entre ética y experiencia tecnológica. Nuestro invitado de hoy es el profesor Israel Peralta, profesor del Instituto Tecnológico de las Américas, quien con nosotros está abordando estos interesantes tópicos. Israel, ¿cuáles serían, digamos, los temas éticos más importantes que deberíamos abordar desde la educación tecnológica? Es decir, un profesor que está enseñando, ¿no?, ética a un instituto tecnológico, ¿no? ¿Cuáles problemas, digamos, que son imprescindibles o impostergables, digamos, ¿no? Mira, lo más importante cuando abordamos este tipo de reflexión es mirar la ética desde su carácter de interdisciplinariedad. Mario, sabes que la ética guarda su relación con todas las ramas del saber y obedece precisamente a esa gran tarea que desde la filosofía, a través de la reflexión, la racionalidad, ¿verdad?, nosotros buscamos. Entiendo que en una institución de educación superior de naturaleza tecnológica no puede quedarse el tema de la familia, no puede quedarse el tema de los valores, por supuesto, ¿verdad?, porque eso es lo que hace de la ética junto a la moral, lo que ya es el tema de los valores, el tema, ¿verdad?, de crear mayor justicia social, el tema de la equidad, todo lo que vaya orientado hacia lo que es la disminución de la desigualdad social y la pobreza extrema. El tema del medio ambiente, la preservación de los recursos naturales, creo que eso tiene que ser de los tópicos neurálgicos de una institución tecnológica. Hay un aspecto que a mí me preocupa bastante cuando hablamos de tecnología y tiene que ver con el problema de la desinformación, el manejo de la información. Tú sabes que hoy cualquier persona desde un dispositivo tiene acceso a un mundo casi limitado de información, ¿no? Y bueno, este es un tópico también que a mí me parece que es muy importante. Los estudiantes que usualmente llegan a los institutos, en sentido general de educación superior, son muy jóvenes, ¿no? Muchas veces pues no tienen un entrenamiento crítico, ¿no? No han sido entrenados en discernir, en reflexionar sobre la información que reciben. Entonces fácilmente, bueno, tienen el acceso a la tecnología, a la información que se puede obtener a través de la tecnología, pero no le tienen el entrenamiento para discriminarla. Entonces, a mí me resulta muy preocupante y creo que es un aspecto que deberíamos tenerlo como prioritario en las instituciones de educación. Y bueno, en el caso de una institución que trabaja el tópico de la ética con la tecnología, ¿no? Ese problema, ¿no? Es correcto. Sí, me parece necesario también abordarlo. De hecho, en el Instituto Tecnológico de las Américas, en ITLA, hay un tecnólogo dedicado a lo que es la seguridad informática, que también entra en ese tópico que señalas. Y también el cómo detectar, ¿verdad?, cualquier tipo de mentira, cualquier tipo de engaño que llega a través de las distintas web o las llamadas fake news. Las fake news, ¿verdad? O las noticias falsas. Las noticias falsas. Informativos, Cómo identificarlo, ¿verdad? Yo creo que un instituto tecnológico tiene que orientar la formación de la ética, ¿verdad?, en ese sentido, porque hoy por hoy en Internet hay de todo. Y hay tantas personas, ¿verdad?, que hacen cosas buenas, pero hay otras que no hacen cosas buenas. En ese sentido, hay muchas verdades que se esconden detrás de, en verdad, de todo este tipo de, o mentiras más bien, mentiras que se esconden detrás de este tipo de noticias. Que yo en distintos espacios he comentado de que la educación virtual impulsada por la pandemia nos ha abierto una posibilidad precisamente para ejercitar esta cuestión, ¿no? De que, por ejemplo, nosotros ahora a través de la educación virtual podemos exponer a los jóvenes a que vean videos de influencers que transmiten bulos informativos, ¿no? Como un ejercicio, porque al fin y al cabo esta capacidad de discernimiento se desarrolla con la práctica. Así es. Entonces, la manera que tú tienes de entrenar a un joven, a una joven en ese discernimiento de la información, no es escondiéndola o clausurándola o censurándola, sino es exponiéndola y reflexionando sobre ella, ¿no? Porque de eso se trata, el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, y eso es lo que buscamos a través de la enseñanza en la ética. Déjame decirte que hay muchos sectores, muchas personas, muchos usuarios que se dedican a esto y hasta monetizan y ganan dinero
utilizando lo que son las llamadas fake news. Ahí a mí me gustaría que entremos en uno de los grandes retos que tendría la ética frente al desarrollo tecnológico. Con todo este desarrollo de la neurociencia y del manejo y de la manipulación también de los usuarios de la tecnología y de los aparatos electrónicos, hay todo un cuestionamiento ético en el sentido de qué tanto la tecnología le hemos dado la potestad para manejar a las personas, o todos estos programas que manejan y también de alguna manera manipulan sensibilidades, ¿no? Desde este conocimiento de la sensibilidad de las personas, de los colectivos, y que se utilice la tecnología para el manejo codificado de los comportamientos de los colectivos y de las personas. Así es. Ahí tenemos que señalar algo a propósito de eso que dices, Mario. Sabes que hay muchas plataformas hoy por hoy que dentro de todo lo que hacen, ¿verdad? Hay ciertas formas de desviar la atención a través de la creación de distintos usuarios. No sé si recuerdan en las pasadas elecciones de los Estados Unidos con Donald Trump y el caso este de Facebook que vendía, ¿verdad?, usuarios a otras plataformas un poco para ver el interés, el nivel de apreciación y un poco para desvirtuar la atención de los electores en función del otro candidato, de los intereses que tenían, un poco, ¿verdad?, como engañarlos, ¿no? Entonces, en la internet aparecen muchas aplicaciones, muchas páginas con esto y muchas plataformas, inclusive Facebook. Hoy por hoy, por ejemplo, usted entra a una página cualquiera y le aparecen un sinnúmero de anuncios, de publicidad. Esos son también Facebook, fake news, o sea, fake news, noticias falsas, porque a través de ello entonces ellos lo llevan a lo que ellos necesitan. Y cada vez que usted, por ejemplo, da un like a una imagen, a un concepto, a una frase, a un paisaje, usted no sabe detrás de ese like que hay, un me gusta, no sabe de qué realmente están tramando con usted. Están creando todo un perfil y a partir de ese perfil a usted le están leyendo sus intereses, sus sentimientos, sus emociones, sus aspiraciones, todo lo que usted desea. Entonces esto se vende porque esto se monetiza. Y cómo juegan con los usuarios de otras personas. Esa es la gran mentira que hay detrás de todas estas noticias falsas y que están presentes ahí. Creo que la ética también tiene un gran, ¿verdad?, reto. Y yo me refería también respecto a cómo se crea una serie de plataformas que más bien manipulan las personas y los colectivos. Ahora no recuerdo cuál es el documental que aparece en Netflix sobre cómo se van creando una serie de plataformas y que van instrumentalizando los gustos y manejan sobre todo en los grupos de niños y adolescentes que son los más sensibles. Que son los más sensibles y más manipulables porque son más vulnerables, no han tenido un criterio desarrollado. No tienen tanto conocimiento. Sí. Entonces quedan a expensa de unos especialistas tecnológicos que los hacen ellos adictos a sus programas y procesos, e instrumentos tecnológicos. Y los manipulan. Y los manipulan. Entonces que hay todo un proceso en el que la tecnología puede ser utilizada más bien para instrumentalizar a la persona como un objeto y guiarlo como un autómata a tal o cual comportamiento. Un esclavo de la tecnología. Un esclavo de la tecnología y un adicto a la tecnología. Nosotros encontramos adolescentes que los padres que no saben qué hacer porque realmente ya han quedado sus hijos adictos a un juego, a una plataforma nueva. Ni hambre les da. No. Entonces realmente se ha utilizado la tecnología como para venta y crear entonces en estos usuarios, en estos consumidores, porque ya no son personas, son consumidores. O sea, usted ni es persona ni un ciudadano, sino usted es un objetivo de un consumidor para yo captarlo y manipularlo. Así es. Y hoy las distintas aplicaciones, la misma tecnología en sentido general, que aparte, porque antes éramos consumistas, ahora tenemos, ¿verdad?, a través del avance y todo eso, el llamado avance, ¿verdad?, el progreso y el desarrollo, a través de todo esto, convierte al usuario no solamente en consumista, donde entra la parte suya, sino también en productor. Entonces producen contenido que van orientados en función de lo que ellos consumen
Y ahí es donde entra el papel, ¿verdad?, de la ética, de la filosofía, un poco para desarrollar en él una conciencia de lo que realmente hay en la Internet, qué les puede favorecer para sí y qué no. Una institución como el ITLA, y puede ser otras instituciones educativas en tecnología en el país, Sí. que no solamente entiendan, le den autonomía a los sujetos para distanciarse de todo lo que la tecnología pueda hacer y que más bien usted sea un sujeto frente a la tecnología, sino también para que en tanto que creativo y desarrollando conocimiento tecnológico, lo utilice para el bienestar común, para el justo, para una sociedad más humana. Y eso es como en esa doble dimensión de crear personas, sujetos, y en esa otra dimensión de hacer de la tecnología, orientarla hacia el fin para el cual ha sido creada, que es para el bien colectivo, ¿no? Y que en función de esa autonomía y ese control que ejerce el sujeto sobre la tecnología y los dispositivos electrónicos, ellos sean conscientes de que la tecnología está para el ser humano, no el hombre para la tecnología. Y nosotros hemos visto en este momento que estamos enfrente de una situación de guerra, ¿no? Tecnología que se utilizaba para la guerra, pero sin embargo durante el COVID hubo tecnología utilizada para también definir dónde habían grupos con cierta infección, cómo desarrollar la campaña de comunicación para que la gente pueda acceder. O sea, Claro. o sea, la tecnología para la justicia, para el bienestar colectivo, o la tecnología para la manipulación o la destrucción. Esos son los grandes desafíos que tenemos, ¿no? ¿Algún otro desafío que tú entiendas que es importante, que hemos dejado, digamos, un poco omitido? Bueno, señalaba el de la seguridad informática, que también hay un tecnólogo orientado en este sentido a desarrollar los conocimientos. Hoy que no hay una sola institución, un solo portal que no sea vulnerable y que sea objeto de manipulación, ¿verdad? Y que entre todo este tipo de, por ejemplo, de personas, cracker, como le llamaban, o piratas éticos. La gente suele confundir cracker con hacker. El hacker es la persona que utiliza los conocimientos, ¿verdad? Y de alguna manera tiene un fin, ¿verdad? Positivo. En cambio, el cracker o pirata informática son los que están detrás de este tipo de fenómenos que afecta tanto a la institucionalidad, a la sociedad y a la persona, desde luego. Interesante que vayamos desarrollando en los procesos educativos, sobre todo con los jóvenes, los niños, ese interés por el desarrollo tecnológico, pero un desarrollo tecnológico orientado hacia el bien, hacia crear posibilidades, hacia crear equidad, hacia crear condiciones de justicia, hacia el bien común, ¿no? Entonces, creemos que este tema que estamos desarrollando, que quizás se animen a visitar el ITLA, conocer y sobre todo saber que se están desarrollando unas iniciativas de hacer el desarrollo económico en sentido ético, orientado hacia la justicia, al bien común, al bien colectivo, a la felicidad de todos y todas. Bueno, pues Israel, queremos agradecerte, ¿no?, por habernos acompañado, ¿no? Ya en otro momento te volveremos a invitar, ¿no?, para Claro que que sigamos sí. hablando, ¿no?, sobre estos tópicos que, bueno, se siguen desarrollando, ¿no?, y siguen generando, pues, diferentes problemáticas, ¿no? Claro que sí. Y a ustedes también les agradecemos por habernos acompañado y quédense ahí que en breve viene Ivette Guzmán con su recomendación. Muchas gracias por estar aquí, por continuar con nosotros en su espacio de Ética TV. Llegamos al punto favorito de todos y todas ustedes, la recomendación ética de la semana. Y hoy tenemos una película hermosísima llamada Hair, una historia de amor en la que su director, por primera vez, partiendo de un guión única y exclusivamente suyo, realiza una de esas visiones futuristas en la que se coloca al ser humano en un futuro casi inmediato, en lo que los avances tecnológicos cada día suceden con mayor velocidad y están siempre cambiando nuestro entorno. Nuestra forma de ver las cosas se adueñan de nuestra vida y hasta llegan hasta límites insospechados. En este caso, la inusual historia de amor entre un hombre normal y corriente y un sistema operativo de inteligencia artificial
la ciencia ficción, una vez más, hablando del ser humano en medio de un futuro que no parece tan lejano ni imposible. Uno de los aciertos de este film, si se dice, lo dicen muchos, que es una obra maestra de Steven Spielberg, salió a la luz en el año 2001. Un niño era programado para amar hasta el final a una madre. Aquí en Her nos encontramos con otra hazaña de la inteligencia artificial menos evolucionada y complicada. No posee un cuerpo físico que le identifique, es una especie de lo que hoy llamamos Siri, ¿no? En modo de sistema operativo creado para ayudar en todo lo necesario a Theodore, un hombre que trabaja escribiendo cartas para otros y ha terminado una relación hace poco. Soledad e imaginación. En medio de esta terrible soledad que cada vez más aísla al ser humano, muy significativas las secuencias de la gente caminando por la calle, cada día más sola, sin interactuar en vivo entre ellas. El director Jones propone una historia de amor clásica, retratando el proceso de toda relación, conocimiento, confianza, intimismo, el lado bueno y la desconfianza, los celos, la no comunicación como contraparte, como lo malo. En una película que sin duda, o en una secuencia de historias que sin duda es imposible por evidentes motivos, a pesar de contener la mejor escena de sexo de los últimos 30 años, simple y llanamente porque juega con la imaginación, algo fundamental para el espectador, ¿no? La historia de Theodore, un genial Joaquín Phoenix, que logra una persona entrañable, ¿no? De una naturalidad pasmosa, y Samantha, que sería como la Siri o Alexa, encarnada por Scarlett Johansson, sustituyendo a Samantha Morton, que filmó todas las secuencias de la película hasta que en postproducción el resultado no convencía al director, y entonces pues esta historia se nos mete muy adentro, porque al igual que las cartas que escribe Theodore por encargo, la película habla de cada uno de nosotros, ¿no? De todos y cada uno de lo que estamos ahora mismo frente a nuestras pantallas. Cuando nos enamoramos, cuando queremos compartir nuestra vida con esa persona, somos capaces de hacer lo que sea. Todos nos reconocemos en cada una de las conversaciones que mantienen Theodore y Samantha, en cada uno de los instantes que pasan y disfrutan juntos. El milagro está en filmar a un personaje de Theodore completamente aislado del mundo, salvo sus encuentros con el personaje de Amy Adams y los flashbacks con su ex, que era representada por Rooney Mara. Señalan pues otra historia de amor no menos real que la que él vive en el presente, y lo terriblemente verosímil que nos resulta esa incipiente relación amorosa entre un hombre y una máquina programada para amar. Una máquina que, como su creador y todo ser humano, es capaz de evolucionar, madurar y con ello ser libre e independiente emocionalmente hablando. Real como la vida misma, Her es una obra maestra del séptimo arte, otra joya que será aún mejor valorada con el paso de los años, cuando su futuro sea nuestro presente, que al paso que vamos sucederá antes de lo previsto. Aunque si llegado el momento de enamorarnos de un sistema operativo podemos consolarlo, llegado el momento de la ruptura con alguien como Amy Adams, no seremos nosotros los que nos quejemos. Hay 3 maravillosos guiones originales de esta película, que fue nominada al Oscar, ¿no? Y que nos deja, ¿no?, la pasmosa reflexión de hasta dónde podemos convivir, amar y enamorarnos de una máquina, hasta dónde el ser humano y su soledad pueden hacer de la máquina, del aparato, de la tecnología, una nueva versión de amor. Así que lo dejamos con Her en su recomendación ética de la semana, para que nos coloquen en sus comentarios qué les parece o qué otras recomendaciones tienen ustedes para nosotros para reflexionar sobre la ética y la tecnología. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros, y será hasta una próxima ocasión en la que nos encontremos con otra recomendación ética de la semana. Hasta entonces.